Este muro tiene muchísima historia. Definitivamente que hay que valorar que hay muchas personas que lucharon por su libertad. Y está súper alto, yo aquí estoy empinada para poder tocarlo. Esta parte del muro no la tiraron completamente, no la derrumbaron completamente y se puede mirar el refuerzo estructural que tenía seguido y no la botaron para recordarle a las personas su historia y el esfuerzo que sus antepasados hicieron para ser libres. Estoy caminando en la zona cero de aquí del muro de Berlín. Era porque a un lado tenían un muro y al otro lado tenían otro muro. Entonces la zona cero era más que todo donde los oficiales podían ver si se cruzaban personas. Aquí fue un Signalzaun. Tal vez tuvo sensores, ¿no? Cuando gente cruzaban. La técnica en ese tiempo no fue como hoy. Aquí tenemos la Nordbahnhof, creo que así se dice. Esta es la estación de trenes. Y allá están las oficinas administrativas de la estación de trenes. Berlín, una ciudad que durante décadas estuvo dividida en dos mundos completamente distintos. Pero entre todos los lugares marcados por el muro de Berlín, hay uno especialmente impactante: la zona de Nordbahnhof y Bernauer Straße. Aquí, las casas quedaron atrapadas entre dos sistemas. Las familias fueron separadas de un día para otro y una estación de tren se convirtió en una estación fantasma. Hoy vamos a recorrer la historia completa de este lugar, desde los primeros alambres de púas hasta el memorial que recuerda a personas que no lograron cruzar. Porque aquí cada metro de muro cuenta una historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó destruida. Las potencias vencedoras dividieron el país en diferentes zonas de control, y Berlín, aunque estaba dentro del territorio soviético, también fue dividida. Poco a poco comenzaron a surgir dos modelos opuestos. En el oeste, economía abierta y apoyo occidental, y en el este, un sistema socialista bajo influencia soviética. La tensión aumentó rápidamente. Miles de personas comenzaron a abandonar Berlín Oriental buscando una vida diferente en el oeste. Y entonces llegó una de las noches más importantes de la historia europea. La madrugada del 13 de agosto de 1961, Berlín despertó dividida. Pero algo importante que mucha gente no sabe es que el muro no comenzó con un gran muro de hormigón. Al principio eran simplemente alambres de púas, calles cerradas, soldados vigilando y barricadas improvisadas. La zona de Bernauer Straße quedó atrapada en una situación absurda y dramática. Los edificios pertenecían al Berlín Oriental, pero la acera pertenecía al Berlín Occidental. La frontera literalmente atravesaba la calle. Y entonces comenzaron escenas desesperadas, personas saltando desde ventanas, vecinos extendiendo mantas, bomberos ayudando desde abajo. Algunos lograron escapar, otros no lo consiguieron. La tensión aumentó tanto que las autoridades terminaron tapiando puertas y ventanas y después demolieron edificios enteros. Con el paso de los años, el muro dejó de ser una barrera improvisada. Se convirtió en un enorme sistema de control fronterizo. Muros de hormigón, torres de vigilancia, luces permanentes, alarmas, vehículos patrullando día y noche. Y entre ambos lados apareció una zona conocida mundialmente
como la Franja de la Muerte, una zona de seguridad extrema. Era un espacio diseñado para detectar cualquier intento de escape. Había arena para identificar huellas, obstáculos y vigilancia constante. En la zona de Nordbahnhof, gran parte de las antiguas vías ferroviarias quedaron dentro de esa franja, un lugar vacío, silencioso y completamente vigilado. Aquí estamos nosotros, que según este mapa hecho en maqueta arquitectónica, esta línea representa todo por donde iba el muro, o sea, de aquí para allá. Y que las torres, esas cuadraditas, representan donde estaban los soldados de custodia del muro. Hasta allá, todo aquello. La estación Nordbahnhof tiene una de las historias más inquietantes del muro. Antes de 1961 era una estación activa y llena de vida, pero después de la construcción del muro, todo cambió. Los trenes del oeste seguían pasando por debajo del Berlín Oriental, pero no podían detenerse. Las estaciones quedaron cerradas, oscuras, vacías, custodiadas por guardias. La gente comenzó a llamarlas estaciones fantasma. Imagínalo por un momento, viajar en un vagón silencioso y atravesar lentamente una estación completamente vacía, con soldados observando desde las sombras. Nordbahnhof fue uno de esos lugares, un símbolo de aislamiento que vivió la ciudad. ¿Qué dice? Sophienfriedhof, entonces fue un cementerio aquí. ¿Aquí fue un cementerio? Sí. Quisieron poner su frontera aquí. Muy cerca de esta zona hay otro detalle profundamente impactante. El muro atravesó áreas cercanas a antiguos cementerios históricos. Algunas tumbas quedaron dentro de la zona fronteriza, otras quedaron inaccesibles durante décadas. Uno de los más conocidos es el cementerio de Sofía. La frontera transformó incluso los lugares de descanso y memoria. Hoy, el silencio del lugar contrasta con todo lo que ocurrió aquí. Fue un cementerio y sacaron a los muertos Para hacer la zona cero. para hacer la zona cero. Sí. Y por eso también están las plaquitas en el suelo. Allá Sí. dice que fue la tumba de Sofía Gemein. Sí, y allá hay otra tumba también. Allá hay unas personas viendo aquella tumba. Hay varias tumbas. Ahí tenemos todas las lápidas. Bueno, como dice Marlene, esta fue la zona cero. Y anteriormente de ser la zona cero fue un cementerio. Por eso es que hay muchas lápidas. Pero esas lápidas no tienen que ver nada con el muro de Berlín. Simplemente que era un cementerio y luego hicieron la zona cero. Si miran estos agujeros de cerca van a ver que tienen la medida exacta de una o de unos binoculares de donde espiaban a la gente que quería acercarse. Esto es muy triste, pero a la vez es importantísimo conocerlo. A pesar de toda la vigilancia, muchas personas siguieron intentando escapar. Algunos cavaron túneles, otros utilizaron edificios cercanos y algunos simplemente corrieron buscando llegar al otro lado. Por eso ellos cascaban las paredes para tener donde apoyar el pie, un brazo. O como aparecen en las fotos que había una persona que se ponía y el otro se subía en los hombros y así lograban escalar. Este muro por lo menos mide 2,5 metros o 3. El muro de Berlín, señoras y señores, aquí lo tenemos. 3,5. Aquí tenemos el muro de Berlín.
En este sitio ocurrieron acontecimientos muy tristes, pero son acontecimientos que necesitamos recordar para que no se vuelvan a repetir. Muchas historias terminaron bien, pero otras terminaron de forma trágica. Hoy, el memorial recuerda a las personas que no lograron cruzar la frontera. Uno de los lugares más conmovedores es la ventana del recuerdo. Fotografías, nombres, historias reales, personas que quedaron atrapadas entre dos mundos. Y entonces, el 9 de noviembre de 1989, todo cambió. El muro de Berlín cayó. Las familias volvieron a encontrarse, la ciudad volvió a unirse y lugares como Nordbahnhof dejaron de ser símbolos de división para convertirse en lugares de memoria. Hoy, donde antes habían alambradas y vigilancia, hay caminos, árboles y memoriales. Pero Berlín no intenta borrar esta historia, la conserva, la recuerda y la enseña al mundo, porque el muro no fue solamente una construcción de hormigón, fue una frontera humana. Y lugares como Nordbahnhof nos recuerdan lo importante que es no repetir esa historia. Debo admitir que caminar por esta zona fue una experiencia difícil de explicar. Hay un silencio y una sensación pesada en el ambiente que cuesta describir con palabras. Saber todo lo que ocurrió aquí cambia completamente la forma en la que observas este lugar. Por eso, si algún día visitas este memorial o cualquier parte relacionada con el muro de Berlín, creo que es importante hacerlo con respeto, porque no es solo un sitio histórico, es un lugar marcado por historias humanas reales. Esto es historia, amigos. Debemos recordar la historia, porque el que no conoce la historia está condenado a vivirla o a repetirla. Si este video te ayudó a entender un poco más esta historia, puedes dejar tu reflexión en los comentarios. Y te invito a suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Es completamente gratis. Muchas gracias por ver. Hasta pronto.